Libertad de conciencia y el plan de salvación, caída, redención y propósito eterno. Por Wilford Woodruff. Del Quórum de los 12 Apóstoles. Salt Lake City, el domingo 14 de mayo de 1882. Me siento inclinado a leer un capítulo de la Biblia que, a mi juicio, contiene una de las más fuertes cadenas de verdades acerca de la vida y la muerte, la caída y redención del hombre y la resurrección de los muertos, más que cualquier otro que conozca en la Biblia. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, y dijo. Antes de proceder a hacer comentarios sobre este capítulo, quiero decir que, antes de entrar en este edificio, nadie sabe quién va a dirigirse a la asamblea. Por lo tanto, no tenemos sermones preparados, puede ser un molinero, un albañil, un carpintero, un agricultor, un abogado, un comerciante o cualquier otro. Esta práctica es peculiar de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y fomenta que el orador, sea quien sea, dependa del espíritu de inspiración para guiar sus pensamientos y dictar sus comentarios. Generalmente, si Dios no nos da nada que decir por medio de este don, no tenemos nada que ofrecer para instruir al pueblo. A menudo he expresado mis puntos de vista acerca de la posición que ocupamos ante el cielo y la tierra, ante Dios, los ángeles y los hombres. Las enseñanzas de Jesús, sus apóstoles y ancianos, tal como nos han llegado, dan una clave a lo que deseo compartir hoy. Si hay un emperador, un rey, un presidente o un gobernante de alguna nación o pueblo, ya sea una monarquía, un reino o una república, que le quita a alguno de sus súbditos o conciudadanos el derecho de adorar a Dios según los dictados de su propia conciencia, le priva de un derecho que el Dios del cielo le ha garantizado. Estos son los sentimientos de los santos de los últimos días. Creemos en otorgar libertad a todos los hombres, libertad tanto en espíritu como en acción. Creemos que los religiosos de todas las creencias y credos deben disfrutar del derecho de adorar a Dios según los dictados de su conciencia, derecho que les ha sido garantizado por el mismo Dios. El hombre o grupo que prive a sus semejantes de este derecho dado por Dios asume una responsabilidad por la cual deberá responder ante el tribunal divino. Si yo tuviera el poder y el control sobre el mundo entero, jamás pensaría en privar a ninguna persona de este derecho natural e inherente, ya sea que sus creencias religiosas fueran verdaderas o falsas. ¿Puedes encontrar algún momento en la historia en el que Dios haya forzado a alguien a ir al cielo o al infierno? No, no puedes. Y nosotros, como santos de los últimos días, reclamamos este derecho para nosotros, el derecho de adorar a Dios, de creer en Él y en los registros de la verdad divina, la Biblia, el Libro de Mormón, Doctrina y Convenios, y las revelaciones de Dios. Un orador público, un maestro del pueblo, es responsable ante Dios y sus semejantes por la doctrina que enseña. Si enseña otro evangelio que no sea el establecido en la Biblia y enseñado por los antiguos profetas y apóstoles, está bajo condenación, sin importar quién sea. Pablo comprendió este hecho tan profundamente que, en una ocasión, al hablar sobre esto, dijo, aunque nosotros o un ángel del cielo os predique otro evangelio diferente del que os hemos predicado, sea anatema. Y repitió este sentimiento varias veces. Deseo hacer unas pocas reflexiones sobre uno de los versículos que he leído, el versículo 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. El mundo, en general, ha criticado mucho a la madre Eva y al padre Adán por la caída del hombre. Lo que tengo que decir al respecto lo expreso como mi propia opinión. Adán y Eva vinieron a este mundo para desempeñar exactamente el papel que desempeñaron en el jardín de Edén. Fueron ordenados por Dios para hacer lo que hicieron, y por lo tanto, era de esperarse que comieran del fruto prohibido, para que el hombre pudiera conocer tanto el bien como el mal al pasar por esta escuela de experiencia que esta vida ofrece. Eso es todo lo que quiero decir sobre el padre Adán y la madre Eva. Adán cayó para que el hombre pudiera existir, y los hombres existen para que puedan tener gozo. Y algunos han criticado esto. Se ha dicho que Dios mandó a Adán multiplicar y llenar la tierra,
También se ha dicho que Adán no tenía necesidad de caer para poder multiplicarse y llenar la tierra, pero deben comprender que la mujer fue engañada, no el hombre. De acuerdo con la justicia de Dios, habría sido expulsada sola a un mundo bajo y sombrío, y, por lo tanto, el primer gran mandamiento no podría haberse cumplido a menos que Adán también hubiera comido del fruto prohibido. Reconocemos que, a través de Adán, todos han muerto, que la muerte como consecuencia de la caída debe pasar a toda la humanidad y también a las bestias del campo, los peces del mar y las aves del cielo, y sobre todas las obras de Dios en este mundo. Es una ley inmutable e irrevocable. Es cierto que algunos pocos han sido trasladados, y habrá miles y millones de personas vivas cuando el Mesías venga con poder y gran gloria para recompensar a cada uno según sus obras, quienes serán transformados en un abrir y cerrar de ojos, de mortalidad a inmortalidad. Sin embargo, aún ellos deberán pasar por el proceso de la muerte involucrado en esa transformación. El mismo Salvador experimentó la muerte, Él murió para redimir al mundo. Su cuerpo fue puesto en el sepulcro, pero no vio corrupción, y después de 3 días, se levantó de la tumba y se vistió de inmortalidad. Él fue las primicias de la resurrección. Desde los días del padre Adán hasta los días de Jesús, no hubo ningún profeta, santo o pecador que se levantara de los muertos por medio del poder de la resurrección. Aunque leemos acerca de algunos que fueron restaurados a la vida, esto no fue lo que llamamos la resurrección. En cuanto a la redención, Pablo dijo, todos los hijos de Adán son redimidos de la caída por la sangre expiatoria de Jesús, y todos los niños, así como los demás, son redimidos. No hay ningún niño que haya muerto antes de llegar a la edad de responsabilidad que no esté redimido, y, por lo tanto, están completamente más allá de los tormentos del infierno, para usar un término sectario. Cualquier doctrina como el bautismo o el rociamiento de infantes o cualquier rito religioso para niños pequeños no tiene ningún efecto ni en este mundo ni en el venidero. Es una doctrina hecha por el hombre y, por lo tanto, no es ordenada por Dios. Desafío a cualquier hombre a encontrar en los registros de la verdad divina alguna ordenanza instituida para la salvación de niños pequeños e inocentes. Sería innecesaria desde su base. Lo único que se encuentra es que Jesús tomó a los pequeños en sus brazos y los bendijo, lo cual es perfectamente correcto hacer según el orden de Dios. Pero el rociamiento de infantes o la doctrina de que los niños van al infierno en alguna circunstancia es una doctrina hecha por el hombre, no por Dios, y, por lo tanto, es completamente errónea y desagradable a la vista de Dios. Eso es todo sobre los niños. Reitero que son redimidos por la sangre de Jesucristo, y cuando mueren, ya sea que provengan de padres cristianos, paganos o judíos, sus espíritus son llevados a Dios, quien los creó, y nunca sufren tormentos de ningún tipo. Otro tema del que deseo hablar es este: en Cristo todos serán vivificados. Desde el día en que el pecado entró en el mundo, los hombres han sido responsables de sus propios actos, y esto ha sido conocido desde los días en que Caín mató a su hermano Abel. El pecado se ha manifestado en diferentes grados: asesinato, blasfemia, mentira, robo, fornicación y abominaciones de diversas formas que han seguido al hombre de generación en generación. Esto se debe a que habita en la tierra un poder, en forma de miles y millones de espíritus caídos, 1/3 de los ejércitos del cielo, que fueron expulsados con el diablo en la gran rebelión. Permanecen en ese estado, sin tabernáculos, y hacen guerra contra los santos de Dios, donde quiera y cuando quiera que se encuentren en la tierra, y también contra todos los hombres. Buscan destruir a toda la humanidad, y lo han hecho desde el principio hasta hoy, y no han cesado ni cesarán mientras Satanás permanezca sin ser atado. Todos los hijos de los hombres que llegan a la edad de responsabilidad son culpables de pecado. Todos están inclinados a hacer el mal como las chispas vuelan hacia arriba. ¿Qué haremos para ser salvos? Fue el clamor de las personas que escucharon la predicación de Pedro en el día de Pentecostés, y esta misma pregunta es aplicable a todos los hombres en todas las generaciones. La respuesta es obedecer la ley del Evangelio. Este es el medio dado para la salvación de la humanidad. La ley de Dios, el Evangelio de Jesucristo,
contiene las ordenanzas y los mandamientos de Dios. Cualquier persona que los transgreda es culpable ante Dios. Quiero que quede claro para todos que creemos que nunca ha habido más de un evangelio en la tierra, aunque hoy en día existen cientos de creencias religiosas diversas. Solo hay un verdadero y eterno evangelio, y nunca habrá otro. Este es el mismo evangelio que fue enseñado a Adán, Noé, Abraham, Isaac, Jacob y los patriarcas, y que Jesús y los apóstoles predicaron. Nunca ha variado ni lo hará. Si enseñamos otro evangelio que el que fue enseñado por Jesús y sus apóstoles, enseñamos un falso evangelio y estamos bajo condenación ante Dios, los ángeles y los hombres. ¿Cuál es el evangelio tal como lo enseñó Jesús? El primer principio es la fe en el Mesías. Este fue el primer principio enseñado al hombre. Cuando Adán, después de ser expulsado del jardín de Edén, fue a Adánón Diamán a ofrecer sacrificios, el ángel del Señor le preguntó por qué lo hacía. Adán respondió que no lo sabía, pero que el Señor se lo había mandado. Entonces se le dijo que la sangre de toros y cabras, de carneros y corderos, debía derramarse sobre el altar como símbolo del gran y último sacrificio que se ofrecería por los pecados del mundo. El primer principio enseñado al padre Adán fue, entonces, la fe en el Mesías, quien vendría en la plenitud de los tiempos para dar su vida por la redención del hombre. El segundo principio fue el arrepentimiento. ¿Y qué es el arrepentimiento? El abandono del pecado. Un hombre que se arrepiente, si es un blasfemo, deja de blasfemar, si es un ladrón, deja de robar. Se aparta de todos los pecados anteriores y no los comete más. No es arrepentimiento decir, me arrepiento hoy y luego volver a robar mañana. Ese es el arrepentimiento del mundo, que es desagradable a los ojos de Dios. El arrepentimiento es el segundo principio. He escuchado a muchos decir que no son necesarias las ordenanzas, que solo la creencia en el Señor Jesucristo es necesaria para ser salvo. No he aprendido esto de ninguna revelación de Dios al hombre, ya sea antigua o moderna. Por el contrario, la fe en Cristo, el arrepentimiento y el bautismo para la remisión de los pecados fueron enseñados por los patriarcas y profetas y por Jesucristo y sus apóstoles. El bautismo para la remisión de los pecados es una ordenanza del Evangelio. Alguien podría decir, el bautismo no es esencial para la salvación. Jesús no solo enseñó la necesidad del bautismo, sino que él mismo obedeció ese requisito, no porque necesitara remisión de pecados, sino, como él dijo, para cumplir toda justicia. De este modo, en este como en todos los demás aspectos, Jesús dio el ejemplo para todos los que lo siguen. Cuando estos principios del Evangelio se cumplen, el hombre es entonces un sujeto adecuado para recibir el Espíritu Santo, que es conferido hoy tal como lo era en la antigüedad, por la imposición de manos de hombres que poseen la autoridad para administrar las ordenanzas del Evangelio. Estos son los primeros principios del Evangelio que nosotros, los santos de los últimos días, creemos y enseñamos a nuestros semejantes. José Smith recibió la ministración de ángeles y por revelación organizó la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Fue enseñado por aquellos que le ministraron lo que debía enseñar al pueblo, el Evangelio eterno. Nuevamente, los hombres recibieron el Espíritu Santo a través de la imposición de manos, después de ser bautizados para la remisión de los pecados. El Espíritu Santo se impartía de esa manera, según la promesa de aquellos que predicaban el Evangelio. Cuando José Smith organizó esta iglesia en 1830, lo hizo por revelación, y aunque en ese tiempo existían cientos de iglesias, sistemas y religiones, ninguna denominación predicaba el Evangelio tal como lo enseñaban los antiguos profetas y apóstoles, ni tenía una iglesia organizada con profetas y apóstoles o con señales que seguían a los creyentes, como en los días antiguos. ¿Puedes nombrar una? Nunca había oído de una hasta que escuché a los ancianos de esta iglesia predicar el Evangelio y exponer el orden de Dios. Cuando Dios mandó a José Smith que organizara la iglesia, ¿qué autoridad tenía para hacerlo? Ninguna, hasta que fue ordenado por aquellos que poseían las llaves del sacerdocio en la tierra. Y diré a esta asamblea que, en los días de Jesucristo,
Él enseñó estos principios a los judíos, les trajo el Evangelio y estableció su reino entre ellos. Vino con todos sus dones, gracias y poderes, los enfermos fueron sanados, los demonios fueron expulsados y los dones espirituales se manifestaron entre ellos. Pero los judíos lo rechazaron y finalmente lo mataron, a él y a sus apóstoles. Vino a la casa de su propio padre, pero no fue recibido. Entonces, de acuerdo con el mandamiento, este evangelio fue a los gentiles. Todos somos gentiles en términos nacionales, no judíos. Los judíos son un grupo distinto. Ellos mataron al Salvador y han sufrido por ello durante 1800 años, han sido pisoteados bajo los pies de los gentiles hasta el día de hoy. Aquellos que participaron en ese hecho y los que lo aprobaron dijeron, que su sangre sea sobre nosotros y nuestros hijos. El juez gentil estaba dispuesto a liberarlo porque no podía encontrar falta en él, pero el sentimiento de los judíos fue, crucifícalo. Crucifícalo. Qué infiel, sea quien sea, que no cree en Dios, puede leer las revelaciones del cielo y no ver el cumplimiento de la profecía, desde Génesis hasta nuestros días, y no darse cuenta de que se han cumplido al pie de la letra. No hay nada que Jesús o los apóstoles hayan predicho que no se haya cumplido, hasta donde el tiempo lo ha permitido, y lo que no se ha cumplido, lo será. Digo que el Evangelio fue predicado a los gentiles con todo su poder, belleza y gloria, junto con el sacerdocio y las ordenanzas, tal como se ofreció a los judíos. Pablo, al escribir a los romanos, les dijo que no fueran arrogantes, sino que temieran, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, los judíos, debido a su incredulidad, ¿cómo podría ser más misericordioso con las ramas no naturales, los gentiles? ¿Ha habido alguna vez en la tierra una verdadera iglesia de Cristo desde que los apóstoles fueron asesinados? ¿Puedes encontrar una iglesia organizada como lo fue en aquellos días? No, ni una sola. Los gentiles siguieron el ejemplo de los judíos en su incredulidad y en la muerte de aquellos que portaban el santo sacerdocio. En lugar de la iglesia de Cristo, surgieron toda clase de iglesias durante los últimos 1800 años. Pero en estos últimos días, Dios ha restaurado el Evangelio eterno, y cualquier hombre que crea en la Biblia debe creer en el cumplimiento de la revelación, y no puede creer en el cumplimiento de la profecía sin creer que Dios enviaría nuevamente ángeles a la tierra para restaurar ese Evangelio. ¿Y por qué enviar un ángel para este propósito? Porque el Evangelio fue quitado de la tierra debido a la incredulidad de los gentiles y la poderosa oposición que enfrentaban los pocos que lo representaban. En cumplimiento de la revelación de San Juan, Juan el Bautista vino a José Smith y le confirió, después de un periodo de preparación, el sacerdocio arónico, que le autorizó a predicar y bautizar para la remisión de los pecados y a administrar el sacramento, pero no a imponer las manos para la recepción del Espíritu Santo. Sin embargo, en su debido tiempo, Pedro, Santiago y Juan se le aparecieron y le confirieron también el sacerdocio de Melquisedec y el apostolado, lo que le dio el poder de organizar el reino de Dios en la tierra. Estas son verdades, ya sea que el mundo las crea o no. No importa, esta es la obra del Dios Todopoderoso, y Él es el origen de todo esto. ¿Cómo es con los ancianos de Israel? Dios ha llamado a hombres del arado, del martillo y del yunque, del banco de carpinteros, y les ha enviado al mundo a dar testimonio de este Evangelio nuevo y eterno restaurado en nuestros días. ¿Qué han dicho estos hombres a los metodistas, bautistas y todos los demás religiosos y clases de hombres? Dios Todopoderoso me ha dado una dispensación del Evangelio y se la ofrezco. Quien crea en el Señor Jesucristo, y que yo soy su siervo con un mensaje de salvación, y se arrepienta y sea bautizado para la remisión de sus pecados, recibirá el Espíritu Santo. Este ha sido el mensaje que hemos llevado a hombres y naciones durante los últimos 50 años. Y ahora, si Dios no tiene nada que ver con esto, ¿cómo es que hemos sido capaces de reunir a miles y decenas de miles de casi todas las naciones bajo el cielo con la simple proclamación del mensaje del Evangelio? ¿Cuánto tiempo habría pasado antes de que José Smith o cualquier otro hombre que saliera a proclamar este mensaje y a hacer las promesas que hacemos fuera desenmascarado como impostor, a menos que las promesas que hiciera fueran genuinas y evidentes para aquellos
Que escucharan su mensaje. El secreto de nuestro éxito en la conversión es que predicamos el mismo Evangelio en toda su simplicidad y claridad, tal como lo hizo Jesús. El Espíritu Santo desciende sobre aquellos que lo reciben, llenando sus corazones con gozo y alegría indescriptibles y haciéndolos uno en corazón y espíritu. Entonces, conocen la doctrina por sí mismos, si es de Dios o del hombre. Este Evangelio de Cristo es lo que ha guiado a esta iglesia desde su organización hasta hoy. Como he dicho a menudo, si no hubiera sido por el Evangelio revelado para nosotros, podríamos haber trabajado hasta ser tan viejos como Matusalén, y Utah seguiría siendo tan estéril como lo era en 1847, cuando llegamos a estos valles por primera vez. En ese tiempo, encontramos un desierto estéril, tan desolado como el Sáhara, sin huellas de la raza anglosajona. Pero viaja hoy por Utah y verás casas y ciudades, jardines y huertos, casas de reunión, tabernáculos, escuelas y viviendas. Todo esto ha sido posible gracias a la bendición de Dios sobre los esfuerzos de su pueblo. Una comunidad de personas de casi todas las naciones, extraídas de diversas sectas y grupos, está aquí gracias a la inspiración del Dios Todopoderoso, y lo sé. No hemos tenido poder por nosotros mismos para influir en ningún hombre o mujer para que acepten esto. Han sido influenciados por el testimonio de Jesucristo y por el Evangelio del Hijo de Dios. Estos son los principios por los cuales todos los hombres son salvos. Todos los hombres son salvos por y a través de la sangre de Jesucristo, mediante la obediencia al Evangelio. Me doy cuenta de nuestra condición y la posición que ocupa esta generación. Sé que se nos ve como un pueblo malo, y que se nos considera un pueblo ignorante. Nunca se han lanzado más epítetos contra nadie que los que se han lanzado contra Jesucristo y sus apóstoles, y contra los santos de los últimos días. ¿Por qué es esto? Somos mucho peores que el mundo. No, no lo somos. ¿Qué es lo que sucede entonces? El Señor Todopoderoso ha extendido su mano para reunir a su pueblo, edificar Sión y establecer su iglesia en estos últimos días. Y al mundo no le gusta la doctrina que enseñamos, porque pone el hacha a la raíz del árbol. En consecuencia, hemos sido perseguidos desde la organización de esta iglesia hasta hoy. La persecución continuará más o menos hasta que venga aquel cuyo derecho es reinar, hasta que el Señor Jesucristo venga en las nubes del cielo para recompensar a cada hombre según sus obras. Ahora quiero decir a los santos de los últimos días que hemos sido llamados a una obra particular y hemos sido llamados por Dios. Nosotros, como ancianos, hemos ido a donde se nos ha enviado, tomando nuestras vidas en nuestras manos, viajando cientos y miles de millas sin bolsa ni alforja. He cruzado pantanos y nadado ríos, y he pedido pan de puerta en puerta, he dedicado casi 50 años a esta obra. ¿Y por qué había suficiente oro en California para haberme contratado para hacerlo? No, en verdad. Lo que he hecho y lo que mis hermanos han hecho, lo hemos hecho porque fuimos mandados por Dios. Esta es la posición que ocupamos hoy. Hemos predicado y trabajado en casa y en el extranjero, y tenemos la intención de continuar con nuestra labor, con la ayuda de Dios, mientras tengamos la libertad de hacerlo, hasta que los gentiles demuestren ser indignos de la vida eterna y hasta que los juicios de Dios caigan sobre el mundo, lo cual está a las puertas. ¿Sabe esta generación lo que les espera? ¿Sabe nuestra propia nación? No, el mundo es ignorante de lo que inevitablemente le sobrevendrá más temprano que tarde. Aquí está el mundo cristiano, que profesa creer en la Biblia. ¿Puedes mostrarme dónde alguna de las predicciones de los profetas, ya sean las de Jonás a la ciudad de Nínive, o las de Isaías a Israel, o a Tiro y Sidón y otras ciudades antiguas, no se han cumplido? No, ningún hombre puede señalar una sola profecía de los siervos de Dios que haya fallado en su cumplimiento. ¿No sabe el mundo cristiano que la Biblia está llena de revelaciones que apuntan a este día y edad, que lean las revelaciones de San Juan, dadas en la isla de Patmos, y sabrán qué juicios aguardan a esta generación antes de la venida del Hijo del Hombre? Hay una obra que alguien debe realizar. Pero cuando intentamos declarar con toda seriedad que Dios tiene algo que ver con la obra en la que estamos comprometidos, se ríen de nosotros.
Y la razón es que se han apartado de Dios y son completamente incapaces de comprender sus caminos o sus propósitos. En lugar de creer en el significado literal y sencillo de la palabra de Dios, la espiritualizan para adaptarla a sí mismos. Daniel estaba preparado para entrar en el foso de los leones. Los 3 hijos hebreos no temían el destino que les esperaba. Los apóstoles fueron valientes por la verdad y no retrocedieron ante la muerte por su causa. ¿Cómo pudieron estos hombres y otros en circunstancias similares mantenerse firmes en sus convicciones sin flaquear? Porque, en primer lugar, conocían la verdad por sí mismos y en segundo lugar, el Espíritu Santo, el Consolador, los sostenía, como solo ese poder puede hacerlo en todas las pruebas a las que el pueblo de Dios está llamado a enfrentarse. Y esto es lo que sucede hoy. Lo que los santos de los últimos días han hecho al predicar el Evangelio bajo todo tipo de dificultades, construir ciudades y convertir tierras estériles en productivas, lo han hecho gracias a las revelaciones y mandamientos de Dios. Quiero hacer una reflexión sobre un principio, porque no podemos evitar observar los signos de los tiempos. Anoche, leí en las noticias un discurso atribuido a José Smith, hijo del profeta José Smith, en el que nos acusa de seguir un curso completamente diferente al de su padre. Afirmó que su padre no tuvo nada que ver con las investiduras que forman parte de nuestra fe religiosa, ni con el orden patriarcal del matrimonio. Además, acusó a nuestros obispos de contaminar a las mujeres de sus respectivas congregaciones, afirmando que ya no eran aptas para esposas. Esta última acusación es tan obviamente falsa y completamente mendaz que ni siquiera merece nuestra atención, y me disculpo con esta congregación por mencionarla en absoluto. Pero muestra cuán débil debe ser la esperanza y la fe de los hombres que pretenden ser maestros cuando descienden a calumniar el carácter de personas inocentes, mintiendo deliberadamente en un intento por fortalecer su propia causa. En cuanto a las otras afirmaciones, José Smith hijo miente cuando dice que su padre no tuvo nada que ver con estas cosas. Testifico ante esta congregación, y pido a nuestros jóvenes que recuerden esto después de mi partida, que José Smith fue quien me dio a conocer las mismas ordenanzas que administramos hoy en las investiduras de los santos de los últimos días. Recibí mis investiduras bajo la dirección de José Smith. Se ha dicho que Amma Smith, la viuda del profeta, mantuvo hasta sus últimos momentos que su esposo no tuvo nada que ver con el orden patriarcal del matrimonio, sino que fue Brigham Young quien lo introdujo. Testifico ante Dios, los ángeles y los hombres que José Smith recibió esa revelación, y que Amma Smith dio a su esposo en matrimonio a varias mujeres mientras él vivía. Algunas de ellas aún viven en esta ciudad y algunas pueden estar presentes en esta congregación y, si fueran llamadas, confirmarían mis palabras. Sin embargo, hoy en día escuchamos publicación tras publicación afirmando que José Smith no tuvo nada que ver con estas cosas. Fue José Smith quien organizó todas las investiduras en nuestra iglesia y las reveló a la iglesia. Vivió para recibir todas las llaves del sacerdocio arónico y del sacerdocio de Melquisedec de manos de los hombres que las poseían en vida y que las poseen en la eternidad. Digo a los santos de los últimos días en todas partes, hermanos y hermanas, hagan el bien y cosecharán el bien. Lo que siembren también lo cosecharán. Lo que nuestra nación siembra, también lo cosechará, y lo que mida a otros, se le devolverá colmado, apretado y rebosante. Tengo sentimientos peculiares al reflexionar sobre la condición de nuestra nación. Aquí están los metodistas, presbiterianos y otros, todos unidos para usar su influencia religiosa y política para erradicar el mormonismo, que consideran una abominación y una gran mancha en nuestra nación. Oh Dios mío. Desearía que nuestra nación pudiera ver y comprender las cosas tal como realmente son. Quiero hacer una pregunta. Cuando el sexto ángel toque su trompeta revelando los actos secretos de los hombres ante un mundo reunido, que nos incluirá, ¿cuáles serán los sentimientos de esta generación, de los gobernantes y líderes de nuestra nación y de otras naciones, y de los líderes del mundo cristiano, cuando ese ángel declare, ustedes mismos están contaminados, y sus propios actos, registrados en lo alto, se levantarán en juicio contra ustedes, digo a esta nación?
Y especialmente a aquellos que están comprometidos en esta cruzada contra nosotros bajo el disfraz de la religión, el pecado está a sus propias puertas, y lo que midan a nosotros, según la ley eterna de retribución, se les devolverá. No podrán escapar de ello. Declaramos a todos los hombres que el Dios del cielo mandó a José Smith introducir y practicar el orden patriarcal del matrimonio, incluyendo la pluralidad de esposas. ¿Y por qué? Porque era la ley dada a Abraham, Isaac y Jacob para ciertos propósitos. Esta ley permitía a los hombres santos tener a sus esposas e hijos con ellos en la mañana de la primera resurrección en su organización familiar para heredar reinos, tronos, principados y poderes en la presencia de Dios a lo largo de las edades eternas. Damas y caballeros, los santos de los últimos días no son las personas que piensan que son, no son culpables de los crímenes y maldades de los que se les acusa. Al contrario, como pueblo, están libres de los pecados y abominaciones de esta generación. Se nos representa como una comunidad de adúlteros y asesinos. No somos más culpables de tales crímenes que Abraham, Isaac o Jacob. Lo que Dios nos ha revelado, y lo que sabemos por nosotros mismos que es correcto y verdadero, lo apreciamos y veneramos. Los convenios que hemos hecho en virtud de las revelaciones de Dios los consideramos sagrados. Amamos y respetamos a nuestras esposas e hijos, y no podríamos negarles sus derechos como esposas e hijos, del mismo modo que no podríamos negar a nuestro Dios. Además, no hay hombre que haya vivido que pueda reclamar una esposa o un hijo en la resurrección, a menos que él y ella hayan sido casados y sellados por la autoridad divina de un hombre delegado por el cielo para realizar la ordenanza del matrimonio. Todos los contratos matrimoniales que no son ordenados por Dios terminan con esta vida, y por lo tanto, no tienen ningún efecto vinculante en el mundo venidero. Aquí radica la diferencia entre los santos de los últimos días y el mundo cristiano en cuanto al matrimonio. La naturaleza de nuestro convenio matrimonial es sagrada y vinculante tanto para el tiempo como para la eternidad. No me atrevería a negar mi relación con mis esposas e hijos, de la misma forma en que no me atrevería a negar a mi Dios. Nuestras esposas plurales y nuestros hijos son tan queridos para nosotros como lo son la única esposa y los hijos de los gentiles para ellos. Y, además, nos hemos casado con nuestras esposas por mandato de Dios y bajo la autoridad de su santo sacerdocio, que ha sido restaurado nuevamente a la tierra. Si demostramos ser fieles y verdaderos a Dios y a unos con otros, reclamaremos a nuestras esposas e hijos en el mundo venidero. Amén. Resumen. El discurso de Wilford Woodruff, pronunciado el 14 de mayo de 1882, trata una serie de temas fundamentales para la doctrina de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Comienza con una reflexión sobre la libertad de conciencia y el derecho inherente del ser humano a adorar a Dios según los dictados de su propia voluntad, condenando a aquellos gobernantes o autoridades que intentan restringir este derecho divino. Luego, aborda la caída de Adán y Eva, explicando que fue un acto preordenado por Dios para permitir que la humanidad existiera y pudiera tener gozo. Woodruff afirma que a través de Adán todos mueren, pero en Cristo todos son vivificados por medio de la expiación y la resurrección. En cuanto a la redención, señala que los niños pequeños son redimidos automáticamente por la sangre de Cristo y critica las doctrinas humanas que afirman que los niños no bautizados están condenados. Además, explica que el Evangelio ha sido el mismo desde los tiempos de Adán hasta la época moderna y que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es la restauración de ese Evangelio eterno. Finalmente, defiende la práctica del matrimonio patriarcal, incluyendo la pluralidad de esposas, como una ordenanza revelada a José Smith, cuya pureza y propósito eterno permiten a los santos heredar la vida eterna junto con sus familias. Woodruff estructura su discurso en torno a las doctrinas centrales del plan de salvación, poniendo énfasis en la importancia de la libertad religiosa y la responsabilidad individual ante Dios. Su defensa de la caída de Adán y Eva como un evento necesario contrasta con las críticas que muchas doctrinas cristianas tradicionales han hecho de este episodio bíblico. Al sostener que la caída fue parte del plan divino,
Woodruff subraya la centralidad de la redención a través de Cristo y la necesidad de que todos los seres humanos pasen por una vida de pruebas para obtener gozo eterno. Un punto clave es su énfasis en la continuidad del Evangelio a lo largo de la historia, desde los tiempos de Adán hasta la restauración en los últimos días. Al destacar que el Evangelio siempre ha sido el mismo, Woodruff legitima la restauración de la Iglesia como un acto necesario tras la apostasía. Asimismo, su defensa del matrimonio plural, que en ese momento estaba bajo fuerte crítica, refuerza su argumento de que las prácticas actuales de la Iglesia están en línea con las revelaciones divinas dadas a los profetas. El discurso también refleja la lucha de los primeros santos de los últimos días por defender sus creencias y prácticas ante la sociedad estadounidense del siglo XIX. En particular, la defensa del matrimonio plural muestra la confrontación entre las creencias mormonas y los valores tradicionales de la época. La acusación de inmoralidad contra los líderes de la Iglesia, que Woodruff rechaza enfáticamente, refleja la tensión social que existía en ese momento. Su argumentación sobre el matrimonio patriarcal no solo busca justificar una práctica religiosa, sino también resaltar su propósito eterno, vinculándolo con la exaltación familiar. Además, su firme creencia en la restauración del Evangelio y en la misión de José Smith como profeta revela la convicción inquebrantable de los primeros líderes mormones en cuanto a la divinidad de su obra. El discurso refleja un momento en que los santos de los últimos días estaban en el proceso de consolidar su identidad y defender sus principios ante una sociedad hostil. El discurso de Wilford Woodruff es una afirmación poderosa de los principios fundamentales de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, defendiendo el derecho divino a la libertad de conciencia, explicando la necesidad de la caída de Adán y Eva y destacando la centralidad de Cristo en el plan de salvación. A través de su exposición, subraya la continuidad del Evangelio desde los tiempos antiguos hasta su restauración moderna y defiende el matrimonio patriarcal como parte esencial de la exaltación. El mensaje de Woodruff enfatiza que, aunque el mundo puede estar en desacuerdo con las prácticas y creencias de los santos, estas están fundamentadas en revelaciones divinas y forman parte del plan eterno de Dios para la humanidad.